irte a vivir solo y nada, se encuentran con esta frustración Cada de no vez es poder más hacer difícil, de claro. no poder hacer frente a esa situación. Estamos comunicados con Juana Jurado, ella es investigadora en psicología de la UADE, para hablar justamente de esto. Más que nada, esto de que decíamos recién con Barbie, ¿no? Al ser tan difícil, Sí, la claro. frustración que genera en los chicos. ¿Cómo estás, Juana? Acá todos los No Somos Nadie te saludamos. Hola, buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer enorme. Sí, como bien decías, Eleonora, hicimos una encuesta, un estudio en el Centro de Investigaciones Sociales acá de UADE y el 44% sigue viviendo con sus padres, la principal barrera es la económica. Si tenemos en cuenta lo que dice la canasta de emancipación, es que los jóvenes necesitan alrededor de 1.300.000 pesos para poder independizarse. Eh, Sumado a esto, o podemos dividir esto en un costo de alquiler de 623.000 pesos, servicios expensas, luz, gas, otros 370.000 pesos más, la canasta de alimentos, otros Claro. 300.000 pesos, la cuenta ya rápidamente nos da 130.000 pesos y pensamos que el sueldo promedio de un joven es de 900.000 o 1.000.000 de pesos. No hay Entonces, forma. están un 47% debajo de alcanzar ese objetivo. Sin embargo, Sí. uno de los datos que nos causó más impacto por ahí era la ambivalencia con la que se vivía esta situación, ¿no? Vos decías algo súper importante, que es la frustración que los jóvenes sienten por no poder alcanzar ese objetivo. Pero te cuento que cuando nosotros les preguntamos a los chicos, a los jóvenes, cuál eran, cómo sentían o cómo vivían estar en casa, 54%, te lo digo literal como está, un 54% planteó factores positivos de vivir en casa. Primero, contención y tranquilidad, que Eso es fue verdad. el mayor impacto, que fue del de 27%. Ahorro y alivio económico, un 18%, y menos estrés, un 9%. O sea, Yendo, te digo. Es lógico, claro. Es que claro, es que si lo pensás, imagínate. Si llegás y tenés el plato de comida servido, la ropa Sí. lavada y planchada. Maravilloso, tu vuelvo. cama tendida. Me Claro. están convenciendo. Tal cual. Te tenés que ocupar de menos cosas, tenés la contención de tus papás que siempre van a estar ahí como para Y el dinero te acompañarte. El salario te queda para vos, tus salidas, tu ropa, claro. literalmente como lo están contando, hoy vivir en casa no es como generaciones anteriores. Hay algo que cambió en la dinámica familiar, donde los límites son más consensuados, se Sí. siente más libertad de ser y hacer estando dentro de casa, me permite acceder a ahorros, viajes, por ahí. A ver, que no es que estoy cambiando una cosa por otra, no me puedo ir a vivir solo porque los números no me dan, pero puedo construir algo de autonomía parcial a través de algunas decisiones que sí puedo, de algunas elecciones que sí puedo, como viajar, seguir desarrollándome profesionalmente, tener alguna cuestión tecnológica, el último celular, bueno, Tal seguir cual. perteneciendo a algunos grupos, ¿no? El 15% dijo que no quería bajar tampoco el nivel de la calidad, ¿no? Yo creo que ¿Qué ahí, pasa eso? creo que ahí hay un gran punto, esto de no querer perder como cierta calidad o cierto estatus que ya se tiene. Nosotros, o por lo menos en mi generación, lo que pasaba era que vos podías venir a estudiar o estudiar en Ciudad de Buenos Aires, estudiar, trabajar y te bancabas solo. Y No te podías quedaba llevar otra, adelante, claro. y podías llevar adelante una vida. No te digo que ibas a tener el último celular y demás, pero tenías una vida como súper tranquila Eso iba a comentar también, que claro, y de buena calidad también. uno cuando tiene la posibilidad de trabajar y vivir con sus padres, muchas veces, no siempre, pero muchas veces uno puede ahorrar ese Sí. sueldo y de repente cuando Sí. uno se va a vivir solo, ay, no, tengo que hacer otros gastos. El Bueno, problema es que también ahora pasa, la ¿no? ecuación estudiar y trabajar es muy compleja. Claro, y ahora no por la alcanza de carga, todas maneras, ¿no? por la Bueno, carga horaria, porque tenés que media tener más de un jornada trabajo. no te rinde para No te rinde nada, para nada claro. media Hay jornada. muchos, no sé si a ustedes les pasa, que están volviendo a vivir con sus padres. Un Porque montón de dejan de gente, poder sí. pagar el alquiler. También. Sí, efectivamente, un 15% de los encuestados dijo que volvió a vivir con los padres. Algunas de las causas es o separación, otra de las causas es vivían afuera, al exterior y decidieron volver, Volver. y otros es porque realmente el costo
es muy alto y necesitan de nuevo el apoyo de los padres, efectivamente. Sí, y ahí es más complejo quizás el tema de Uf. quienes tengan que volver, porque ya tenías como un diseño de tu vida y sentís un poco, digo, ya más metiéndonos en lo que es lo que les pasa por dentro, ¿no? Psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, cuando sentís que estás dando un pasito para atrás porque Claro. eso que tenías ya no lo puedes tener más. Sí, totalmente, Eleonora, lo que vos decís. En ese caso en particular, cuando te fuiste y volvés, depende en realidad de lo que necesito. Como siempre decimos, estamos hablando en términos generales, porque si de repente me separé o es una situación que estaba en el exterior, extrañaba mucho a mi familia, volver a casa puede ser como un alivio, una contención, pero también es como sentir que pierdo algo de esa autonomía que había generado. Ahora, respecto a quienes todavía están en casa y no la pasan tan mal, una de las preguntas que les hacíamos en el informe es, porque claro, se genera una adultez un poco ambigua, porque soy grande para decidir varias cosas, soy grande para comprar, decidir qué estudiar o salir o hacer, pero de repente sigo siendo hijo en términos habitacionales. Claro. Claro. Y una de las preguntas interesantes que les hacíamos era esto de, sí, siendo adulto todavía tenés hábitos, que lo mencionaban ustedes al inicio del informe de la nota, siendo hijo todavía tenés hábitos adolescentes. 2 de cada 3 respondieron sí, totalmente o parcialmente. O sea que es un poco lo que ustedes contaban al principio. Claro. En otra parte del informe hacen mención al mercado laboral, más que nada al trabajo formal. ¿Cuáles son los datos que recogieron en ese sentido? A ver, en términos al trabajo formal, lo que decíamos es que las mujeres, por ahí es eso, las mujeres se emancipan antes que los varones, a pesar de que los varones tienen mejores sueldos que las mujeres tienden a irse más en pareja y los varones tienden a irse más solos. Y respecto a lo que también mencionabas en términos de laborales, es que Sí. también vemos una diferencia entre Capital Federal y el conurbano. En Capital Federal los jóvenes se emancipan antes, a los 27 años, que tiene que ver seguramente con lo que mencionabas recién, que hay más oportunidades por ahí laborales que en el conurbano, donde la media de emancipación es de los 30 años. Claro, acá estaba leyendo que, por ejemplo, la informalidad constituye otro de los principales obstáculos en esto de querer Sí, irte a vivir solo. El 36% de los sí, jóvenes trabaja en algún lugar sin registrar. El mercado laboral se sí, corre ahí está. aproximadamente 10 años, mientras que hace 2 décadas era habitual acceder a un primer empleo formal alrededor de los 20 años. Hoy muchos profesionales recién consiguen posiciones iniciales, como puestos juniors o de analistas, entre los 28 y los 31 años. Sí, y esto también lo que imposibilita con la cuestión Claro, habitacional era tal cual, que tampoco tenían requisitos formales para poder claro. acceder a sí, el 14% mencionaba, sí, que no tenía requisitos también para poder acceder a una vivienda de garantías o requisitos formales, exactamente. Qué difícil contexto les tocó a quienes están terminando el colegio o están en sus Sí. primeros años de la facultad, los 20 de esta generación, qué difícil que está haciendo, en todo sentido, porque siempre que hablamos de datos, ya sea de morosidad, ahora cuando se quiere vivir solos, hablamos de los datos del empleo, hablamos de la cantidad de estímulos, de las casas de apuestas y demás, siempre el sector más afectado terminan siendo los jóvenes, entre los 15 y los 20 y pico, y me da tristeza, como que no los podemos ayudar en nada, como que están ahí medios como a la deriva en algún punto. Sí, a ver, una de las cuestiones, lo que vos muy bien decías al principio, que tiene que ver con la imposibilidad económica, pero también siempre cuando hablamos de fenómenos o de fenómenos que se dan, como en este caso de la postergación de irse a vivir solos, suelen ser multicausales. Por un lado es la situación económica y las posibilidades y Ujú. los accesos que quizás no tienen y que otras generaciones por ahí sí tenían, pero también es una cuestión más cultural, se fue postergando. Por eso decíamos que los datos relevaban como
algo más ambiguo, no se está tan mal en casa tampoco, también se fue como postergando un poco algunas de estas inversiones a largo plazo de mudarse solo, casarse, tener familia. Hay como una idea de otros tiempos, entonces siempre son como transformaciones culturales y económicas simultáneamente que se dan para poder explicar estos fenómenos. Juana, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación con nosotros. Por favor, un gusto, que estén muy bien, gracias. Gracias. Juana Jurado,